Si recordamos, la última clase la finalizamos haciendo referencia a los distintos indicadores o medidas de dispersión. Indicamos que los más recurrentes básicamente correspondían al rango, que era la diferencia entre valor máximo y mínimo, pero que este era muy sensible. Luego también estudiamos el rango intercuartílico, que correspondía a la diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1, y además de ello también estudiamos la varianza, que era el sumatorio de cada una de las diferencias entre cada valor respecto a la media al cuadrado entre n-1 y su raíz, que era la desviación estándar. Y por último indicamos un indicador que es el coeficiente de variación de Pearson, que me sirve para poder estudiar la dispersión entre distintos grupos o muestras, ya que estamos trabajando básicamente con la información correspondiente a un indicador adimensional. Si quiero comparar entre diferentes variables, muestras o grupos, la dispersión se debería estudiar mediante este indicador. Pero además conocemos otros indicadores de dispersión que disponéis de ellos, por favor, en la página 6, parte central, hasta la parte inferior. Estos son otros indicadores que también nos pueden preguntar en el examen y también deberíamos conocer. En primer término tenemos la información de la suma de cuadrados. Esto básicamente, la suma de cuadrados, corresponde al numerador que ya planteábamos en la varianza. Si recordáis, cuando calculábamos la varianza, planteábamos en el numerador el sumatorio de cada uno de los valores respecto a la media, todo ello al cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, hacíamos un valor menos la media al cuadrado, más otro valor menos la media al cuadrado, y así progresivamente con todos y cada uno de los valores. Esto lo dividíamos entre n menos 1. Así obteníamos la varianza. La suma de cuadrados sería esta información. Para calcular la suma de cuadrados, primero calculamos cada una de las diferencias de cada uno de los individuos respecto a la media. Y luego haríamos la información del sumatorio de cada una de las diferencias al cuadrado. Así es como encontraríamos la suma de cuadrados, ¿de acuerdo? Que, repito, es el numerador que corresponde a la varianza. Seguidamente también disponemos de la desviación media. Aquí os lo indica, es la media de los valores absolutos de las distancias de la media a cada uno de los valores. Para buscar la desviación media haremos lo siguiente. Haremos el sumatorio de valores absolutos de cada uno de los valores respecto a la media, es decir, valores absolutos de las diferencias entre n. Así es como buscaríamos la información correspondiente a la desviación media. Es un indicador recurrente que nos pueden preguntar, sí, aunque es mucho más recurrente y veremos muchas veces a lo largo de la asignatura la desviación estándar, ¿de acuerdo? Los dos se pueden utilizar cuando trabajamos con indicadores descriptivos estadísticos de la muestra. Si trabajamos con datos inferenciales, trabajaréis siempre con la información correspondiente a la población. Cuando digo con datos poblacionales que requieren de inferencia, ya trabajaremos siempre mediante letras griegas. ¿Qué quiero decir con ello? Por favor, en el momento que estemos viendo esta información, que ocurrirá en muchas partes de la asignatura, por ejemplo, sigma o sigma cuadrado, cuando planteemos letras griegas, estaremos haciendo referencia siempre a la población. No sé si nos suena un poco, lo iremos viendo poco a poco, pero os debería sonar que, por ejemplo, cuando habláis de la proporción de la muestra, lo escribís con una P. En la población la escribís con pi. La desviación muestral o la varianza muestral la escribís con S y S cuadrado. La desviación de la población y la varianza de la población la escribiríamos con letras griegas, con sigma o sigma cuadrado. Ya que estamos, también os comento, la media, por ejemplo, tenía esta nomenclatura cuando hablábamos de la muestra. En la población, la media se representa con la letra mu. Siempre que hablemos de letras griegas, haremos referencia a la población. Por el contrario, letras latinas hacen hincapié, hacen relación a la muestra, ¿de acuerdo? A partir de esta información, ya que estamos, comentamos la información de la desviación típica poblacional y la varianza poblacional. Cuando trabajábamos el otro día con la varianza muestral, planteamos esta fórmula, la diferencia de cada uno de los valores respecto a la media entre n-1. Esto es lo que denominamos como varianza muestral, porque estamos trabajando con datos de la muestra. A veces alguien le puede denominar cuasivarianza, es la misma idea.
cuasivarianza o varianza muestral. Si trabajásemos con la varianza de la población, es decir, sigma cuadrado, plantearía la siguiente fórmula. Mirad, si planteamos la varianza poblacional, sigma cuadrado plantearía el sumatorio de cada uno de los valores menos la media al cuadrado. Hasta aquí la información es completamente la misma que cuando trabajábamos con la varianza muestral, pero aquí, en vez de dividir n menos 1, que es tamaño de la muestra menos 1, dividiríamos entre n, donde la n mayúscula hace referencia al número de individuos de la población. Así es como buscaríamos la varianza poblacional si dispusiésemos de todos los datos de la población y así la varianza muestral cuando trabajamos con datos muestrales. La diferencia es únicamente que en el denominador planteamos n-1 o n, ¿de acuerdo? A partir de la varianza poblacional, si hiciésemos la raíz de dicho valor, obtendríamos la desviación poblacional. Por el contrario, si recordáis, cuando hacíamos la raíz de la varianza muestral, encontrábamos la desviación estándar, desviación típica de la muestra, ¿de acuerdo? Todos estos son los indicadores que nos pueden preguntar respecto a dispersión. Los que ya vimos, les añadimos la información correspondiente a la suma de cuadrados, que será el numerador de las varianzas, la información de la desviación media, la información de la varianza poblacional y de la desviación poblacional. Estos son los indicadores primordiales respecto a la dispersión, a la variabilidad, ¿de acuerdo? Antes de acabar con la información de teoría, recordad que también indicamos, que lo haremos más tarde, que estudiaríamos los indicadores de forma, que es básicamente la simetría y la curtosis. El que nos acostumbran a preguntar en el examen es la simetría, si preguntan. No son preguntas muy recurrentes, pero es más recurrente pregunta de simetría que de curtosis, ¿de acuerdo? Si volteamos la página y vamos a la página 7, encontramos también la información que hace referencia al valor estandarizado, la z. La z la veremos también más adelante cuando analicemos la distribución normal. La z básicamente, para que todo el mundo lo vea desde el principio, corresponde al número de desviaciones típicas que hay entre nuestro valor y la media. Número de desviaciones típicas o desviación estándar, que es lo mismo, sinónimo, que hay desde nuestro valor hasta la media, respecto a la media. Por ejemplo, si yo saco en el examen de biología, tengo una nota de un 9, ¿de acuerdo? Y en el examen de estadística saco un 6. Claro, evidentemente, ¿dónde obtengo mejor puntuación? En biología. Pero respecto a la muestra, ¿dónde me encuentro situado en una posición más elevada? ¿En biología o en estadística? Dependerá del conocimiento, de la información, de la media y de la desviación, ¿de acuerdo? Si yo conozco, por ejemplo, que la media en la población, lo planteo con mu, como podemos ver, anteriormente os decía, si conocemos que la media poblacional corresponde, por ejemplo, en el caso de biología, a 8 y la desviación estándar corresponde a 2, ¿de acuerdo? Y en el caso de estadística tenemos que la media corresponde a 4 y la desviación corresponde a 1, buscaremos la z. La z, repito, corresponde al número de desviaciones típicas que hay respecto a la media. En el caso de biología, para buscar la z hacemos siempre lo mismo. El valor que estamos trabajando menos la media entre sigma. Por lo tanto, aquí si plantease 9, que es nuestro valor, menos 8, que es 1, entre sigma, que es 2, me quedaría un medio. Z valdría un medio. ¿Qué quiere decir? Que mi puntuación está 0,5 puntos, 0,5 desviaciones típicas por encima de la media, ¿de acuerdo? Mi valor en el examen, en biología, está 0,5 desviaciones estándar por encima de la media. En cambio, en estadística, si buscásemos la z, ¿qué z obtendría, por favor? 6, que es nuestro valor, menos la media, que es 4, 2 entre 1. Por lo tanto, z2. ¿Qué quiere decir? Que en estadística obtengo una puntuación que es 2 desviaciones típicas superior a la que corresponde a la media de toda la clase. Por lo tanto, innegablemente, mi puntuación respecto a la clase que estamos trabajando es mayor en estadística que en biología, aunque la puntuación, como podíamos comprobar en un inicio, era bastante peor en estadística que en biología. Pero respecto a la clase he obtenido mejor puntuación.
Una vez visto esto, miramos también la información que corresponde a la media ponderada. La media ponderada, muy recurrente en estudiantes, porque muchas veces tenemos un parcial y un segundo parcial o un final que tienen distinta ponderación y debemos ponderar cada una de las notas. Directamente es eso. Si tengo un examen que tengo un 5 y un examen que tengo un 7, si los dos tuviesen la misma ponderación, evidentemente la media sería 6, perdonad. Pero si ponderamos más una puntuación que la otra, evidentemente cambiará la información, ¿de acuerdo? Imaginaos, por favor, que el 5 vale solamente el 10% de la nota final y el 10 fuese el 90%. ¿Cómo calcularíamos la información? Muy sencillo, 5 por 0,1, ¿verdad? Más 7 por 0,9. Así es como obtendríamos la información correspondiente a la media ponderada, ¿de acuerdo? Así es como ponderamos la información. Aquí os plantean, si os fijáis, el sumatorio de cada uno de los valores por su ponderación, es decir, valor por su ponderación más valor por su ponderación. Así buscaríamos la media ponderada. Y ya para finalizar la parte de teoría de estos primeros dos temas, vamos a mirar la información de los diferentes indicadores de forma. Si recordáis, vimos los indicadores de posición o localización, que eran la mediana, los cuartiles, deciles. También vimos los indicadores de tendencia central, que eran media, mediana, moda. Hoy hemos acabado de ver los indicadores de dispersión. Hemos visto aparte ahora mismo la distribución Z, el valor estandarizado, y ahora también miraremos la información que hace referencia a los indicadores o medidas de forma, ¿de acuerdo? Antes de ello, indicaros que si en el supuesto que no conociésemos la información de la media poblacional y la desviación poblacional y conociésemos la información de una muestra, conociendo la media muestral y la desviación muestral, se podría también buscar las zetas. En este caso, no buscaríamos el valor menos la media poblacional, sino haríamos valor menos media muestral entre desviación muestral. La idea sería exactamente la misma. En el supuesto, repito, que conociésemos la información de la muestra y no de la población, tanto la media como la desviación muestral, ¿de acuerdo? Vigilad mucho para el examen. En el supuesto que conozcamos que la varianza fuese 2, aquí no iría 2. Aquí entonces plantearíamos la raíz de 2, porque aquí colocamos la desviación, no la varianza, ¿de acuerdo? Vigilad esto para el examen, que no nos lleve ningún tipo de confusión. Una vez dicho esto, ahora sí, vamos a mirar los indicadores de forma. Básicamente miraremos el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Esto nos servirá para estudiar cómo es la distribución, cómo una variable está distribuida, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener que la distribución sea simétrica. Ya que estaba hablando en la parte superior de la página 7 del valor estandarizado, que son las zetas, si recordáis, o si un poco hemos visto las informaciones de clases posteriores, la zeta básicamente la trabajamos en la distribución normal. Y la distribución normal es simétrica, para que tengamos el concepto de simetría. Cuando hablo de que una distribución es simétrica, quiere decir básicamente que media, mediana y moda corresponden al mismo valor, ¿de acuerdo? La media, la mediana y la moda corresponden al mismo valor. Tendrán el mismo valor, ambos o los tres valores en este caso, ¿de acuerdo? Esto ocurriría cuando no hubiese valores extremos o si tuviésemos un ejemplo con valores extremos, se compensasen por ambos costados. Si no hay extremos o se compensan por ambos costados, hablaríamos en este caso de simetría. Para que sea más simple, si os planteo un ejemplo de edades, por ejemplo, y digo 40 años, 41 años, 41, 41 y 42. En este caso, ¿qué ocurriría? Que tanto la media, la mediana como la moda sería 41. Aquí hablaríamos de distribución simétrica, ¿de acuerdo? Sería en este caso una distribución simétrica. Si la distribución fuese asimétrica positiva, habría concentración en la parte inferior y extremos por la parte superior, ¿de acuerdo? Concentración de valores en la parte inferior y valores extremos en la parte superior. Esto se denomina asimetría positiva y en este caso, conceptualmente, teóricamente, la moda será menor a la mediana
y la mediana menor a la media. Se cumpliría esta condición, ¿de acuerdo? Esto en el supuesto que haya un mayor número o todos los extremos por la parte superior de la distribución, ¿de acuerdo? Y si tuviésemos al revés un ejemplo contrario, tendríamos asimetría negativa, sesgo por la izquierda. En este caso, la moda sería mayor a la mediana y la mediana mayor a la media, ¿de acuerdo? Tendríamos esta relación entre los tres indicadores de tendencia central. Para calcular el coeficiente de asimetría se puede calcular lo siguiente: la media menos la moda entre la desviación. Con este cálculo tan sencillo puedo buscar la simetría. En el supuesto que el valor sea 0 o muy cercano a 0, diríamos que la distribución es simétrica. Si fuese mayor a 0, diríamos que es asimétrica positiva. Y si fuese menor que 0, asimétrica negativa. Así es como estudiamos el coeficiente de asimetría de Pearson, ¿de acuerdo? Generalmente este se puede denominar directamente coeficiente de asimetría. A partir de aquí tenemos también la información que hace referencia a la kurtosis, que la kurtosis es el grado de apuntamiento, si una distribución es muy puntiaguda o por el contrario es muy chata, ¿de acuerdo? Para mirar la kurtosis podemos representarlo solamente mediante gráficos. También hay unas fórmulas, pero no las indican, entonces solamente miraría lo siguiente: si la distribución fuese normal, es decir, ni muy puntiaguda ni muy chata, diríamos que la distribución es mesocúrtica, ¿de acuerdo? Si por el contrario fuese muy puntiaguda, tuviésemos una gran concentración de valores en la parte central de la distribución, diríamos que es leptocúrtica, ¿de acuerdo? Diríamos que es leptocúrtica. Si fuese muy chata, muy plana, ¿de acuerdo?, estuviese muy dispersa la información correspondiente, diríamos que es platicúrtica. Son los tres tipos de distribuciones que tenemos según la kurtosis, según el grado de apuntamiento de la variable. Una vez visto esto, hemos mirado ya toda la información correspondiente a los indicadores que podemos trabajar en variables cuantitativas. Ahora lo que haremos será mirar los distintos gráficos correspondientes a variables cuantitativas. Si recordáis, por favor, en la página 4 del dossier ya vimos los gráficos más recurrentes cuando hablábamos de variables cualitativas. Si hablábamos de variables cualitativas, disponíamos de el diagrama de barras o gráfico de barras y el diagrama de sectores, o también denominado ciclograma, el típico de quesitos. Si hablamos de variables cuantitativas, aquí básicamente estudiaremos dos, aunque os centráis y las preguntas que nos hacen son de uno básicamente. Dispondremos del histograma, que si os fijáis es igual que un gráfico de barras, pero con las barras sin separación, ya que como bien sabéis, la variable continua no puede tener dos valores que estén separados siempre entre dos consecutivos, hay infinitos valores, por lo tanto no pueden separarse dos valores, por eso tendremos las barras que estarán siempre conjuntas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando finaliza una barra, empieza otra, y así progresivamente, ¿de acuerdo? Este es el ejemplo de histograma. Y luego tenemos la información correspondiente a el gráfico de cajas, ¿de acuerdo? El boxplot. Este es el gráfico que generalmente nos preguntarán en mayor medida. El boxplot tiene ciertas características. Se calcula y se representa a partir de los indicadores de posición, los cuartiles y la mediana, y luego también valores máximos y mínimos. Mirad, representamos siempre igual. Tenemos una caja, de ahí el nombre, boxplot, donde la información correspondiente al valor inferior de la caja corresponde siempre al cuartil 1, ¿de acuerdo? Siempre. Y el superior corresponde al cuartil 3. A partir de aquí tendremos una línea que puede estar en uno de los extremos o en la parte central que corresponde a la mediana o cuartil 2. Podría colocarse aquí, o aquí, o aquí, en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Lo colocaré, por ejemplo, aquí. Este es el cuartil 2, que evidentemente sabemos que corresponde a la mediana. Y luego tenemos lo que denominamos como patillas o bigote, ¿de acuerdo? Las patillas o bigote generalmente, y ahora explicaré por qué, corresponden o finalizan donde tenemos el valor mínimo y el valor máximo. Así representamos la información correspondiente a un diagrama de cajas, a un boxplot. ¿Qué ocurre? Que la patilla
o bigote no puede ser lo grande que queramos si tenemos valores mínimos muy alejados. No, el valor mínimo puede ser que esté muy alejado. Si estuviese muy alejado, si fuese un valor muy extremo, ¿qué ocurriría? Que podríamos al final representar así la información. Entonces sería muy poco visual. Lo que me importa básicamente es estudiar a esta gente de aquí, que es el 50% central. Que haya un valor muy extremo y comporte que el gráfico quede muy reducido, estaría perjudicando a mi estudio. Por lo tanto, la patilla o bigote no puede ser tan grande como queramos. Tiene un límite, ¿de acuerdo? Que es básicamente, puede ser como máximo 1,5 veces el rango intercuartílico. La patilla o bigote como máximo puede ser 1,5 veces el rango intercuartílico. Si recordáis, rango intercuartílico es la diferencia existente entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Para que sea más visual, lo planteo con un ejemplo. Imaginaos el cuartil 3, por ejemplo, es 170 centímetros y el cuartil 1 fuese, por ejemplo, 160. La mediana puede ser cualquier valor que esté entre el cuartil 1 y cuartil 3. Puede ser 160 o 170 o cualquier valor entre medio, cualquiera. No me importa, para buscar el rango intercuartílico no me importa. Aquí el rango intercuartílico es 10. Por lo tanto, 10 por 1,5 es 15. ¿Qué quiere decir esto, por favor? Que la patilla o bigote como máximo puede ser 15. Es decir, si el valor mínimo fuese 150, ningún problema. Se representa así y ya está. Pero si el valor mínimo, por ejemplo, fuese 130, ¿qué ocurriría? Que en este caso la patilla o bigote solo puede ser una distancia de 15. Es decir, a partir de 145 no podré continuar con la información correspondiente a la patilla o bigote, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurriría por la parte superior. Cualquier valor superior a 185, que es 1,5 veces el rango intercuartílico desde el cuartil 3, cualquier valor superior a esto tampoco se puede representar ya con la patilla o bigote. Mediante el SPSS, el programa de generalmente informático de software estadístico utilizáis, se representa con círculos los valores atípicos. A partir de aquí tenemos valores atípicos. ¿Cualquier valor sería atípico? No, porque a partir de cierto lugar ya se comentan, se denominan valores extremos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de donde la patilla o bigote ya no puede extenderse más, se denominan valores atípicos hasta que llegamos a 3 veces el rango intercuartílico. Si hablamos de 3 veces rango intercuartílico, en este caso rango intercuartílico es 10, hablaríamos del 30, ¿de acuerdo? Es decir, 160 menos 30, a partir del 130 ya no se consideran valores atípicos, se representan con asteriscos y serían valores extremos. Lo mismo ocurriría por la parte superior. 170 más 30, 200. A partir del 200 se representarían con asteriscos y corresponderían a valores extremos. Entonces, muy importante, por favor, cómo analizar, cómo trabajar los valores atípicos y los extremos, ¿de acuerdo? Mirad, si la distribución es simétrica o es asimétrica, haremos un tipo de estudio u otro. Si la distribución es asimétrica, o también puede ser que desconozcamos qué tipo de distribución es, cuando yo no conozco la distribución que estamos trabajando, si es simétrica o asimétrica, o conozco que es asimétrica, en ese caso se considera valor atípico cualquier valor que sea mayor al cuartil 3 más 1,5 veces el rango intercuartílico, voy a plantearlo mejor, cualquier valor que sea mayor al cuartil 3 más 1,5 veces el rango intercuartílico y que sea menor, perdonad que aquí ahora mismo no me cabe esta información, voy a plantearlo aquí abajo. Valores atípicos, en este caso, si hablamos de distribución asimétrica o desconocida, será cualquier valor que sea el cuartil 3 más 1,5 veces rango intercuartílico y menor o igual a 3 veces el rango intercuartílico más el cuartil 3. Es decir, cuartil 3 más 1,5 veces rango intercuartílico hasta cuartil 3 más 3 veces rango intercuartílico, este espacio de aquí serían valores atípicos. Y lo mismo por la parte inferior. Cualquier valor
que sea cuartil 1 menos 1,5 veces rango intercuartílico y nuestro valor sea menor o mayor o igual a cuartil 1 menos 3 veces el rango intercuartílico, cualquier valor que se encuentre entre estos dos o entre estos dos se denomina valor atípico. En cambio, consideraríamos que es un valor extremo si es cualquier valor mayor a 3 veces el rango intercuartílico más el cuartil 3. Cuartil 3 más 3 veces rango intercuartílico o cualquier valor que fuese menor al cuartil 1 menos 3 veces el rango intercuartílico. Estos serían valores extremos si hablásemos de distribución asimétrica o desconocida. Si la distribución fuese simétrica, en ese caso, para buscar la información correspondiente a los valores extremos, no buscaríamos atípicos. Si es simétrica, sería valor extremo cualquier valor mayor a la información correspondiente a la media más 3 veces la desviación estándar y cualquier valor menor a la media menos 3 veces la desviación estándar. Así es como planteamos valores extremos en el supuesto que trabajemos con distribuciones simétricas. Si es asimétrico o desconocida, así busco atípicos y así extremos. Preguntas que nos pueden realizar y que debemos entender bien, ¿de acuerdo? Con esta información finalizamos ya todos los datos correspondientes a los temas 1 y tema 2. Si os fijáis, por favor, en la página 8 del dossier tenemos aquí distintos ejercicios. En la parte superior, ejemplos extremadamente sencillos, que no haría falta prácticamente ni que estudiásemos para saberlos muchos de ellos, y a partir de la central, algunos que nos pueden costar un poquitín más. Yo recomiendo que los hagáis, por favor, intentar hacerlos. Si os fijáis, los de la página 8, parte inferior derecha, son de medias ponderadas, que lo he explicado antes. Si tengo un 4, un 6 y un 9 y tienen diferente porcentaje, pues se multiplicará 4 por 0,2, más 6 por 0,3, más 9 por 0,5. Luego tenemos también la información correspondiente a la parte de la izquierda, que es una tabla de frecuencias. Tengo las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Y nos preguntan por la media, la mediana, el percentil 90, toda información que podemos y debemos saber buscar, ¿de acuerdo? Y luego en la parte central nos preguntan por la media, la mediana, el rango, nos preguntan por la desviación media, que es la DM, si os fijáis, SC, que es la suma de cuadrados, la varianza poblacional, partimos que esto es una población, entonces trabajaríamos con la varianza poblacional entre n y sigma, que es la desviación poblacional, que es la raíz de la varianza. Haced estos cálculos, así como también, por favor, la información que disponéis en la página 9 y página 10, realizar toda esta información y cualquier duda, por favor, la podemos resolver en la clase en directo que realizaremos o por el grupo de WhatsApp. Una vez visto esto, nos adentramos en estadística descriptiva de dos variables, ¿de acuerdo? En la estadística descriptiva bivariante o bivariable, que encontramos a partir de la página 12 del dossier. En este caso, vamos a plantearnos la siguiente información. Hasta ahora hemos trabajado únicamente con una variable quali o una variable cuantitativa. Ahora trabajaremos con dos variables, pudiendo ser dos variables cualitativas, una variable quali y una variable quanti, o dos variables cuantitativas. Tendremos las tres alternativas de posibles estudios. Haremos más hincapié y nos preguntan más cosas acerca de dos variables qualis, que es lo que ahora mismo empezaremos estudiando. Para plantear dos variables qualis, generalmente nos plantearán una tabla de frecuencias de doble entrada. Tendremos filas y columnas. Tanto en filas como en columnas tendremos la información de una variable en las filas y otra variable en las columnas, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos con dos variables qualis, tendremos lo que estaba comentando, la información de una tabla de frecuencias de doble entrada. También se puede denominar, es sinónimo, tabla de contingencia. Mirad un segundo, por favor, la parte superior de la página 12. Tenemos aquí un ejemplo muy estúpido, bueno, es nada interesante, pero bueno, me dicen la relación entre clase social y si utilizan o no utilizan gafas, ¿de acuerdo? Tenemos clase social alta, media y baja y utilizar sí o no utilizar gafas, ¿de acuerdo?
A partir de aquí tenemos la distribución de las frecuencias, pero generalmente nos preguntarán más bien las frecuencias relativas. Y tendremos tres tipos de frecuencias relativas. Nos pueden preguntar la frecuencia relativa, que, importante, es sinónimo, frecuencia relativa o probabilidad, es sinónimo. Me pueden preguntar por la probabilidad o la frecuencia relativa marginal, que es cuando me pregunten por la probabilidad de una categoría, de una de las variables solamente. Recordad aquí, como podéis ver, tenemos dos variables. Tenemos la variable correspondiente a gafas sí o no, variable llevar gafas, y la variable de social. Disponemos de dos variables. Si me preguntan solamente por una categoría de una de ellas, es una pregunta que hace referencia a una probabilidad marginal. Y aquí haremos muy sencillo. Para buscar la probabilidad marginal, plantearíamos en el numerador el número de individuos que corresponden a esa categoría de la variable, entre el total. Así encontraríamos la frecuencia relativa o la probabilidad de esa categoría. Por ejemplo, si aquí me preguntan en el ejemplo superior, ¿cuál es la probabilidad de sí llevar gafas? ¿De acuerdo? Si me preguntasen probabilidad de sí llevar gafas, plantearíamos en el numerador el número total de gente que lleva gafas, que si os fijáis son 23. En total tenemos 23 sujetos que llevan gafas, sobre el total 35. Así buscaríamos la probabilidad marginal. Si nos preguntasen por una intersección, la frecuencia relativa de la intersección, la probabilidad de la intersección, corresponde a lo siguiente: la probabilidad o la frecuencia relativa que se dé una categoría de una variable y al mismo tiempo, muy importante el y al mismo tiempo una categoría de la otra variable. Probabilidad que se dé al mismo tiempo una categoría de una variable y una categoría de la otra variable. Aquí plantearíamos en el numerador el número donde confluyen los de una categoría y los de otra categoría, entre el total. Así es como buscamos la probabilidad de la intersección. En nuestro caso, por ejemplo, imaginaos que os pregunto cuál es la probabilidad de pertenecer a la clase social media, ¿sí? Por ejemplo, y llevar gafas. Probabilidad de pertenecer a clase social media y llevar gafas. Repito, muy importante el y, porque hace referencia a una cosa y a la otra, ¿de acuerdo? En este caso, en el numerador, plantearíamos el número de individuos que son de clase social media y llevan gafas. Si os fijáis, son 1 sobre el total, que son 35. Así buscaríamos la probabilidad de pertenecer a la clase social media y llevar gafas. No confundamos nunca la intersección con la condicionada. Estos aspectos también los miraremos luego más adelante cuando trabajemos con conceptos de probabilidad, pero ya aquí nos lo pueden preguntar, ¿de acuerdo? Aquí plantearé lo siguiente: plantearía cuál es la probabilidad de pertenecer a la categoría A bajo el supuesto, bajo la condición, de ahí que se denomine condicionada, de pertenecer a B. Sería probabilidad de ser A bajo la condición si estamos dentro de B. Es decir, aquí hay una condición, sabiendo que se da B, probabilidad de A. Así es la idea, ¿de acuerdo? Me debo como me pregunten, pero siempre es lo mismo. Probabilidad de A bajo la condición de B. Es decir, sabiendo que se da B, probabilidad de A. El que está debajo de la línea siempre corresponde a lo que es seguro. Sabiendo que se da B, probabilidad de A. Así es como plantearíamos estos ejercicios. Este tipo de ejercicios se resolverán siempre igual. En el numerador, el número donde confluyen A y B, hasta aquí es igual que la información de la intersección, y en el denominador, el número total de Bs, ¿de acuerdo? En el denominador, el número total de Bs. Es decir, si os pregunto cuál es la probabilidad de pertenecer a clase social media si llevas gafas, es decir, bajo la condición, bajo el supuesto de llevar gafas, ¿cuál es la probabilidad de pertenecer a la clase social media? Aquí plantearíamos el numerador donde confluyen. ¿Dónde confluyen medias y gafas? Clase social media y gafas son una persona. Sobre el total de gente que lleva gafas. ¿Cuánta gente lleva gafas? Que si llevan gafas son 23. Así es como buscaríamos la probabilidad de pertenecer al grupo de clase social media sabiendo que llevas gafas. Si hubiesen preguntado al revés, ¿cuál es la probabilidad de llevar gafas sabiendo que perteneces al grupo de clase social media? Lo plantearía así: bajo el supuesto
de tener clase social media, ¿cuál es la probabilidad de llevar gafas? En ese caso plantearíamos en el numerador donde confluyen y en el denominador el número total de gente de clase social media, que aquí serían 5. 1 entre 5 correspondería a esta condicionada. Así es como los aspectos que me pueden preguntar sobre frecuencias relativas o probabilidades cuando hablamos de una tabla de contingencia o lo que es lo mismo, tabla de frecuencia de doble entrada. En el SPSS nos lo plantean siempre directamente las probabilidades mediante porcentaje. Muchas veces tendréis ya los porcentajes correspondientes en la tabla de SPSS. Entonces, en la tabla del programa informático SPSS tendréis siempre la misma información. Mirad, esto es una de las casillas cualquiera. Tendremos siempre el recuento, que el recuento es el número de individuos que disponen de esta característica y de esta, ¿de acuerdo?, que pertenecen a la categoría que esté en la columna y la de la fila. Luego tendremos siempre el porcentaje dentro de alguna de las variables. Por ejemplo, aquí si os fijáis, en el caso de la página 12, parte central, os ponen porcentaje dentro del sexo. Cuando habla dentro del sexo, quiere decir que el condicionante es sexo, categoría que sea, bajo la concepción de hombre o mujer. Y luego aquí tenemos el porcentaje dentro de IMC, ¿de acuerdo? Dentro de índice de masa corporal. Aquí tendríamos la categoría que fuese dentro del IMC estudiado. Así es como planteamos la información. Estas dos son condicionadas. Y luego os pone porcentaje del total. Porcentaje del total correspondería a la intersección. Sería A y B, siendo A la fila y B la columna que estamos estudiando. Para que sea más visual, por favor aún, mirad el ejemplo de la página 12 que estoy comentando ahora mismo, parte central derecha. Aquí tenemos dos variables cualitativas, hombre, mujer y IMC. IMC es una variable en principio cuantitativa, pero aquí está recategorizada. Están agrupadas los diferentes valores en 4 grupos: obesidad, sobrepeso, normal y delgadez extrema. ¿El objetivo cuál es básicamente? El objetivo corresponde, en este caso, en analizar la información que pueden preguntar. Si yo, por ejemplo, aquí veo en cada una de las columnas tenemos la información de IMC. Me fijo, por favor, por poner una, en la tercera columna, donde pone normal, ¿de acuerdo? Donde pone normal. Y luego me fijo aquí en la información de la segunda fila, que es donde pone mujeres, ¿de acuerdo? Me estoy fijando en esta información. El recuento de normal y mujeres son 2.802. 2.802 es el número de personas que son mujeres y normales en esta muestra, que la muestra, como podéis ver, está formada por 11.459 personas. Lo tenemos en la parte derecha inferior de la tabla que estamos estudiando. Luego me pueden preguntar por el porcentaje dentro del sexo. Si hablamos de normal y mujer, correspondería ¿qué? A la probabilidad de ser normal sabiendo que eres mujer. Probabilidad de ser normal de IMC sabiendo que eres mujer, porque es dentro del sexo. Entonces, en este caso, ¿qué ocurriría? Para buscar esto es una condicionada. Plantearíamos normal sabiendo que eres mujer, donde confluyen normales y mujeres, que son 2.802, entre el total de mujeres. ¿Cuántas tenemos de mujeres, por favor? 5.900. Y esto multiplicado por 100 en este caso, porque nos lo plantean en porcentaje. Por lo tanto, esto multiplicado por 100. Y esto os debería dar, si os fijáis, 47,5. Esta información multiplicada por 100 nos daría 47,5%. Es decir, dentro de las mujeres, casi el 50%, el 47,5% de las mujeres tienen, en este caso, un IMC normal, ¿de acuerdo? Luego miraríamos dentro del IMC, es decir, la probabilidad de ser mujer dentro del IMC normal. Sabiendo que tienes IMC normal, probabilidad de ser mujer. Aquí sería al revés, mujer sabiendo que eres normal. En el numerador no cambia, sería 2.802, pero sí cambia el denominador. Ahora no trabajamos con las mujeres, trabajamos con la gente que es normal. ¿Y cuántos son normales, por favor? 4.932. Igual que antes, se puede multiplicar esto por 100 para encontrar la información estudiada.
Así obtendríamos esto de aquí, que en este caso nos daría, lo puedo comprobar aquí en las tablas, 56,8%. Si lo planteáis y nos da, es que algo hemos hecho mal, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el porcentaje del total, que correspondería a la intersección, que era donde confluyen respecto al total, 2.802 entre el total, que son 11.459. Como aparece en porcentaje, lo multiplicaríamos por 100 y aquí sería el 24,5%. A partir de esta información nos pueden realizar cualquier pregunta que deberíamos saber buscar cualquier valor que aquí está estipulado, ¿de acuerdo? Si yo os pregunto, por favor, cuál es la probabilidad de ser mujer, miraríamos en las mujeres el total, que son 51,5%. Si os preguntase cuál es la probabilidad de ser hombre sabiendo bajo la condición de tener sobrepeso, haríamos hombres bajo la condición de sobrepeso, que son ¿cuántos, por favor? 2.491 de 4.305. Que esto, si lo multiplicamos por 100, aquí lo tenemos calculado, que correspondería a 57,9%. Así buscaríamos este porcentaje si fuese en probabilidad sin multiplicar por 100, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, podemos mirar otros aspectos, como es el concepto de la independencia. Estudiar si dos variables son dependientes o son independientes, ¿de acuerdo? Para estudiar el concepto de independencia se puede hacer de muchas formas distintas. Ya lo veremos también más adelante de forma un poquitín más compleja. Ahora solamente quiero que veamos la información que se realizaría mediante tablas de contingencia como la que estamos estipulando ahora mismo, ¿de acuerdo? En este caso, para mirar básicamente si dos sucesos son independientes, buscaríamos si la probabilidad de, por ejemplo, en este caso que estamos planteando, de hombres, o no, más fácil, de sobrepeso cuando eres hombre es igual a la probabilidad de sobrepeso cuando eres mujer. Si esta información fuese exactamente la misma, y planteo aquí que vale X, ¿de acuerdo?, y esta información es igual, por lo tanto, a la probabilidad de sobrepeso, ¿qué ocurre? Que el hecho de ser hombre o ser mujer no está influyendo. Si eres hombre o eres mujer, no hay más o menos probabilidad de tener sobrepeso. Por lo tanto, en ese caso, serían sucesos independientes, ¿de acuerdo? En cambio, si la probabilidad de sobrepeso cuando eres hombre fuese diferente a sobrepeso cuando mujer, ¿qué ocurriría? Que ahí sí que habría dependencia. Ahí sí que el hecho de ser hombre o mujer estaría influyendo en la probabilidad de tener sobrepeso. Si se da una circunstancia como la que estoy planteando en la pizarra, diríamos que los sucesos son independientes. En ese caso, fijaos, por favor, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de tener obesidad si eres hombre? Dentro de los hombres tienen obesidad el 16,2%. Y dentro de las mujeres tienen obesidad el 19,9%. No es lo mismo. Como no es lo mismo, diríamos que hay cierta dependencia. Evidentemente, cuantos más diferentes hayan en estos porcentajes, más dependencia habrá, pero básicamente serían independientes si los porcentajes fuesen iguales en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Así es como estudiamos. Es más, si miráis por favor la información de la página 12, parte central inferior, os pone dos sucesos son independientes si el comportamiento de una de las variables es el mismo en los diferentes niveles de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, hablaríamos de que los sucesos son independientes. Tan sencillo como eso. Así estudiaríamos, básicamente, la dependencia o la independencia cuando trabajemos con tablas de contingencia. Luego veremos que es un poco más complicado y veremos también hasta en la parte del segundo parcial hipótesis para poder determinar si hay o no hay relación, si hay o no hay dependencia entre dos variables cualitativas. Una vez visto esto, por favor, tenemos un ejemplo en la página 13, parte superior. Este ejemplo se hace muy rápido. Igualmente, por favor, os pido que lo hagáis y el próximo día lo haremos todos juntos al principio de la clase, ¿de acuerdo? El ejemplo de la 13, parte superior. Es un ejemplo que lo que he explicado ahora mismo de información de condicional, intersección y la información también de independencia a partir de plantear una tabla de contingencia, ¿de acuerdo? Si queréis, bueno, no creo que os cueste mucho, intentar plantearlo y si no, repito, en la próxima clase
lo voy a realizar toda la información, pero quiero que todo el mundo intente realizar esta información, que no nos debería costar mucho. Luego tenemos ejemplos de una variable quali y una quanti. Hasta ahora he visto dos variables qualis, tabla de contingencia, frecuencia de doble entrada y con toda la información. Y luego tenemos una quali y una quanti. Si trabajamos una quali y una quanti, no haremos nada nuevo. Haremos lo mismo que hacía en la información del tema 1 y tema 2, que trabajábamos la media, la varianza, todos los indicadores correspondientes, pero en vez de para una variable, para dos grupos. Por ejemplo, si miro hombre y mujer y el peso, pues miraría la media, la varianza, los cuartiles, toda la información que queramos para el peso de los hombres. Y lo mismo para el peso de las mujeres, y podríamos comparar las puntuaciones de la variable cuantitativa en ambos grupos. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte izquierda inferior de la página 13 el caso de edad, y os pone hombre y mujer, y tenemos la edad de los hombres con su media, con su mediana, toda la información correspondiente, mínimos, máximos, asimetría y todo nos indican en este caso. También disponemos en la parte derecha de un boxplot para las notas de los que sí van a academia y los que no van a academia, y puedo comparar cuáles son las notas obtenidas según si vas a academia o no vas a academia, ¿de acuerdo? Es un ejemplo también de una variable cuantitativa, la variable notas, a partir o relacionado con una variable quali, en este caso la variable asistir o no academia. En esta información, además de indicarme los indicadores típicos que ya hemos visto en el tema anterior, también nos pueden preguntar a veces por la información del error estándar. Importante, si os preguntan por el error estándar, plantearéis siempre lo mismo, que es la información de la desviación. Podemos plantear tanto la desviación típica como la de la muestra población, es decir, S o sigma, entre raíz de n. Así plantearíamos el error estándar. Es una pregunta que aquí a veces nos hacen. Cuando nos hacen comparar, nos preguntan por el error estándar de ambos grupos y tenemos que comparar la información. Sería coger la desviación entre la raíz de n. Por ejemplo, si nos fijamos en alguno de los casos, ¿de acuerdo? Si tuviésemos, por ejemplo, el caso correspondiente al de la izquierda, el ejemplo 1, y yo os dijese que en este caso el número de hombres corresponde en este caso a 30 y el número de mujeres corresponde a 50, si buscase el error estándar de los hombres, plantearía la desviación de los hombres, que es 10,852 entre la raíz de 30, y el error estándar de las mujeres correspondería a la desviación de las mujeres, que en este caso corresponde a 11,808 entre la raíz de 50. Así buscaríamos, en el supuesto que nos lo preguntasen, el error estándar, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, vamos a mirar ya la última parte. Hemos mirado dos qualis, una quali y una quanti, donde prácticamente no hemos explicado nada nuevo, y vamos a mirar ahora la información correspondiente a dos variables cuantitativas. Cuando dispongamos de dos variables cuantitativas, haríamos lo siguiente, por favor. Podríamos plantear la información mediante, como lo hacíamos antes, con dos qualis, que sería, por ejemplo, lo que he hecho antes. Imaginaos que tengo el IMC, que es una variable cuantitativa, y también dispongo, por ejemplo, de la edad. El IMC lo dividimos en 4 grupos y la edad en 3, por ejemplo. Pues podrían hacer grupos, recategorizar las variables quantis y estudiarlo de la misma fórmula, de la misma forma que estudiábamos dos qualis. Es una alternativa totalmente congruente y que se puede llevar a término sin ningún tipo de complicación, ¿de acuerdo? Luego también podríamos plantear que una de las dos fuese quali y la otra quanti. Es decir, por ejemplo, si tenemos la edad y el IMC, puedo plantear la edad como variable cualitativa, es decir, agrupo en 3 grupos, ¿de acuerdo? Ancianos, adultos y jóvenes, por ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso tendríamos una variable quali y la otra puedo hacer de quanti. Puedo estudiar el IMC de forma cuantitativa en los diferentes grupos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tenemos dos quantis, debido a la posibilidad que tenemos de recategorizar, de agrupar los diferentes valores en grupos, podría plantear el mismo estudio que hacía con dos qualis o hacer un estudio de una quali o una quanti. Esto no hago más hincapié porque ya son cosas que hemos visto, pero si trabajamos con dos quantis porque nos interesa,
trabajaremos básicamente con el gráfico de dispersión, también denominado nube de puntos, ¿de acuerdo? Gráfico de dispersión o nube de puntos. Tendremos siempre la variable x y la variable y. Sabemos que esta es la independiente y esta es la dependiente, aunque a mí en este caso no me importa mucho, ya que no hacemos mucho énfasis en este concepto, ¿de acuerdo? Aquí básicamente estudiaremos la relación. Hay, como bien sabéis, infinidad de relaciones lineales, parabólicas, logarítmicas, exponenciales. Solo trabajáis vosotros, en vuestro caso, relaciones lineales, no trabajaréis nada más. Entonces, dentro de relaciones lineales tendremos tres tipos. Relación lineal positiva o directa, que quiere decir que cuando aumenta una variable también aumenta la otra, o lo que es lo mismo, cuando disminuye una también disminuye la otra. Podríamos tener una relación inversa o negativa, que correspondría a decir que cuando aumenta una disminuye la otra, o cuando disminuye la una la otra aumenta, ¿de acuerdo? Es decir, relación inversa o negativa. O podemos tener también una relación nula. Relación nula será cualquier relación que no sea estrictamente lineal. Por ejemplo, una relación como esta, que vemos que no hay ningún tipo de relación, evidentemente no hay duda, sería relación nula. Pero si hablo de un ejemplo como este, para nosotros de momento corresponderá a relación lineal nula, porque evidentemente no existe, como puedo comprobar, una relación lineal en este caso. Aquí un ejemplo sería, por ejemplo, las horas de estudio y las notas. Cuantos más días estudio, mejor nota obtengo. Aquí sería, por ejemplo, ausencias a clase y notas. Cuantos más días falto a clase, peor es mi nota. Y aquí, por ejemplo, el peso con las notas. El peso en principio no influye en obtener una mejor o peor nota en el examen. Por ese motivo aquí no habría relación, como estamos analizando en estos gráficos. Pero me pondrán siempre un gráfico. Pueden ponérmelo, ¿eh? A veces os plantean gráficos en el examen que debéis saber identificar qué tipo de relación es. Si os fijáis, por ejemplo, ahora miraremos gráfico que tenéis en la parte inferior de la página 14. Pero antes de mirar estos gráficos, debéis saber que básicamente para estudiar la asociación, la relación entre dos variables cuantis, más allá de poder mirar los gráficos de dispersión, disponemos también del coeficiente de correlación de Pearson. R subíndice XY. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de la covarianza entre las desviaciones típicas de ambas variables. La covarianza no me importa en exceso. Tenéis aquí la fórmula. No voy ni a plantear la fórmula porque no es algo que ni que os expliquen generalmente ni que os preguntan en los exámenes. Pero la covarianza es un indicador que no está acotado, fluctúa desde menos infinito hasta más infinito la covarianza, ¿de acuerdo? Entonces es un indicador que no nos aporta información sobre la intensidad. Únicamente la covarianza me indica si hay relación lineal o no hay relación lineal. Si es cero, la relación lineal es nula, relación lineal nula, no hay relación lineal. Si es positivo, relación lineal positiva o directa. Y si es negativo, relación lineal inversa o negativa. Pero importante, la covarianza no nos indica, repito, la intensidad de la relación. Por ese motivo, acostumbro a trabajar siempre mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Este indicador sí que nos indica la intensidad. Este indicador fluctúa de -1 hasta 1, ¿de acuerdo? Recordad que las desviaciones típicas que se calculan a partir de la raíz de la varianza serán siempre positivas, porque la varianza es un valor siempre positivo, porque recordad que la varianza en el numerador es la diferencia de cada uno de los valores respecto a la media al cuadrado. Por lo tanto, el numerador siempre es positivo. De ahí que la raíz de la varianza también sea siempre positiva. Es decir, que el denominador del coeficiente de correlación siempre será positivo. A partir de aquí, si la covarianza fuese 0, evidentemente el coeficiente de correlación de Pearson sería 0. Si es 0, ¿qué significa? Que evidentemente no habría relación lineal entre ambas variables, ¿de acuerdo? Cuando sea distinto de 0 es que hay relación lineal, pero en este caso, al ser un indicador adimensional y al estar acotado, fluctúa entre 1 y -1, cuanto más se acerque a 1 en valor absoluto, es decir, o a -1 o a 1, cuanto más se acerque a 1 en valor absoluto, más intensa será la relación.
Es decir, si tenemos un coeficiente de correlación de 0,83 y otro coeficiente de correlación que es menos 0,90, este es más intenso porque es más cercano a 1 en valor absoluto. Por lo tanto, mediante este indicador puedo estudiar si hay relación o no hay relación, si es positiva o negativa en el supuesto que haya relación, y también puedo llegar a estudiar la intensidad de la relación. Todo esto es información que nos aporta el coeficiente de correlación de Pearson. A partir de aquí, si os fijáis, en la parte inferior de la página 14 tenemos un seguido de gráficos. Mirad, el primero os pone que el coeficiente de correlación es 0,9, porque vemos que es positivo y bastante cercanos todos ellos entre ellos. Mirad, para saber si la relación será muy elevada o poco, puedo plantear lo siguiente, para que sea más visual aún. Cuando tenemos el gráfico correspondiente al coeficiente de correlación de Pearson y el gráfico de dispersión, el coeficiente será más cercano a 1 cuantos más cercanos estén todos los puntos a una recta imaginaria. Si puedo plantear una recta de regresión y todos los puntos están muy cercanos, hablaríamos de correlación perfecta. Puede ser perfecta negativa o positiva. Negativa sería algo como esto: todos los puntos se encuentran encima de una recta en sentido inverso. Cuando aumenta una variable, la otra disminuye. Y aquí tendríamos una relación prácticamente perfecta. A partir de aquí, si os fijáis, el ejemplo del centro pone R0, no hay ningún tipo de relación. Y el de la derecha os pone R menos 0,99. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos una relación prácticamente perfecta, pero inversa, negativa. Cuando aumenta una variable, la otra disminuye, como podemos comprobar. A partir de aquí, si os fijáis, en la página 15, parte superior, tenemos otro ejemplo que hace referencia a dos variables qualis. Tenemos metástasis en función de fumar, ¿de acuerdo? Y buscamos la información de intersecciones condicionadas. Si miráis las preguntas, nos dice ¿qué proporción de individuos son no fumadores? Es decir, una marginal. Proporción de individuos son fumadores, otra marginal. Proporción de individuos no son fumadores y tuvieron metástasis. Cuando me dice y, siempre es intersección. Vigilar mucho esto, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué proporción de individuos con metástasis no son fumadores? Es decir, dentro de tener metástasis, sabiendo que tienes metástasis, probabilidad de no ser fumador. Es primordial aquí entender gramaticalmente las frases, ¿de acuerdo? Saber lo que me están preguntando. En el cuarto ejemplo, ¿qué proporción de individuos con metástasis son no fumadores? Me están diciendo, sabiendo que no tienes metástasis, cuál es la probabilidad, la proporción de ser fumador, ¿de acuerdo? Perdón, de no ser fumador. Es la pregunta que me están haciendo. En el siguiente ejercicio nos plantean la relación entre una variable quali y otra variable quanti, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué plantearíamos la información? La media, la S, que es la desviación estándar, y la ES, que era el error estándar, que ya hemos planteado cómo se calculaba. La desviación entre raíz de n, ¿de acuerdo? Así calcularíamos toda la información correspondiente para poder rellenar la tabla aquí estudiada. Una vez tenemos toda esta información, ya podríamos resolver cualquier ejercicio. Con esto acabamos toda la información del tema 3. No haré ningún ejercicio para no perder tiempo. Si alguien quiere hacer alguno de ellos y tiene algún tipo de duda, repito, me lo podéis preguntar siempre por el grupo de WhatsApp. Ahí podéis preguntarme cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Y si no, evidentemente, me lo podéis llegar a preguntar luego en la clase que haremos en directo. En la página 16 tenemos una autoevaluación también, igual que planteamos anteriormente, la información para poder rellenar todo esto, para poder resolver todo esto. Cualquier duda que tengáis, también la podéis preguntar, ¿de acuerdo? Y ahora dejaremos por aquí la clase, pero indicaros que en la siguiente clase ya miraríamos la confusión e interacción, que se explica muy rápido esta información, y la teoría de probabilidades. Esta parte es bastante más fundamental y es un poco más liosa, ¿de acuerdo? Ahí miraremos tanto las probabilidades más matemáticas, genéricas, como son probabilidad condicionada, que hoy he explicado un poco, pero lo explicaré un poco con más tranquilidad, y teorema de Bayes, y también los diferentes test diagnósticos, las pruebas diagnósticas, sensibilidad, especificidad, parte muy importante en este examen. Una vez dicho esto, lo dejamos por aquí ya, y cualquier duda, repito, me lo podéis comentar por ambas vías. Mucha suerte.